primero que quería era agradecerles el haber venido a estas charlas, porque sé que cuesta trabajo madrugar, sobre todo un sábado, cuando vamos todos tan cansados. Bien, antes de iniciar la charla, yo estuve planteándome cómo debía de presentarla ante ustedes, porque hablando con Fernando, cuando iniciamos el proyecto, los historiadores tenemos la costumbre, o la mala costumbre, de que a lo mejor nos juntamos varios de un mismo tema y somos demasiado plomizos. Y mi intención era hacer una charla que fuera dinámica, que fuera atrayente. Al fin y al cabo, esto es una aproximación de lo que sería una epidemia de peste. Yo he tomado como ejemplo la peste que estudié en mi tesis doctoral de Murcia de 1648. En fin, vamos a iniciarla. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de meternos de lleno en lo que es una epidemia de peste es tener claro de cómo era la sociedad en el pasado, cómo era la sociedad en el antiguo régimen. Cuando digo la sociedad del antiguo régimen hago una aclaración, porque hay algunas personas que me dicen, oye, no, en tiempos de Franco ya teníamos esto y lo otro. Cuando digo la sociedad del antiguo régimen me refiero a antes de la Constitución de 1812, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que tener muy claro es que la sociedad de los siglos XVI, XVII es una sociedad que está muy dividida entre una gran tasa de población de nacimientos y una gran tasa de mortandad. Y en esa gran tasa de mortandad predomina una increíble cantidad de muertes de niños pequeños, de niños de entre 0 y 5 años. ¿Vale? Entonces, ¿eso qué es lo que provoca? Un crecimiento vegetativo muy lento de la población. Aunque nacen muchos, también mueren muchos. Tengo que mirar porque aquí es que va con retardo, por eso no sé por dónde va exactamente. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo era la mortalidad ordinaria de esta población, de los siglos XVI y XVII. Bien, la esperanza de vida, según nos dice Livi Bacci, que es uno de los que más ha estudiado todos estos temas, nos dice que no superaba, en ningún caso, la media de los 25 a los 35 años de edad. ¿Esto a qué se debe? Principalmente porque las condiciones de vida son muy precarias. La gente vive muy mal, no existe un sustento que se asegure de un año para otro. En poblaciones, por ejemplo, como Murcia, donde, como hemos visto, si llueve, pues se crea un auténtico problema, se perdían las cosechas, habían plagas de langosta periódicas, los desbordamientos del río, si leemos las actas capitulares del ayuntamiento, son muy seguidas y causan auténticos desmanes. Bien, tenemos enfermedades infecciosas crónicas, la falta de higiene hemos dicho que siempre es permanente, plagas y hambrunas. La mortalidad infantil de los 0 a los 5 años, que es muy difícil de calcular, nos resulta muy difícil de calcular porque había una costumbre que es que no se registraban a los niños menores, o sea, los que no habían sido bautizados, no se registraban en los libros parroquiales. Y luego hay muchos libros parroquiales que con el paso del tiempo han desaparecido. Bien, hay un dato muy interesante aquí que nos dice que la mitad de las muertes que se producen en Madrid, por ejemplo, pero hablando ya en 1880, y nos lo dice Iglesias Díaz, que es un catedrático de medicina, nos dice que se produce en niños que son menores de 5 años y que un tercio no llega a cumplir ni siquiera el año de vida. Y aparte de esta mortalidad ordinaria que ya hemos visto, que desde luego tenía unas consecuencias fatales para el incremento de la población, existía lo que denominamos la mortalidad catastrófica. Y la mortalidad catastrófica se producía cuando, por ejemplo, a las muertes naturales, que ya eran muy altas de por sí,
porque había muchas enfermedades que eran endémicas. Se sabe que aquí en Murcia moría mucha gente de malaria, mucha gente moría de tifus. El tifus lo transmitían los piojos, y los piojos no nos hemos librado de ellos prácticamente pues hasta mediados del siglo XX. Bien, eso provoca una tasa de mortalidad bastante alta. Pero cuando esas tasas de mortalidad se incrementan porque viene, como por ejemplo ha ocurrido en esta semana pasada, una riada, en donde se perdían las cosechas, se juntaba una hambruna con una epidemia. Si esta epidemia además era de peste, se provocaba lo que denominamos una mortalidad catastrófica, en donde el incremento era exponencial. Por eso, un brote de peste más una hambruna, según Livi-Bacci, las muertes se podían multiplicar hasta por 4. Bien, las consecuencias de estas muertes catastróficas para cualquier población, para cualquier municipio, eran devastadoras, porque al ser el crecimiento vegetativo tan lento, pues podrían tardar entre unos 25 o 30 años en recuperarse. En el caso de Murcia, quizás esto no fue tan drástico, porque Murcia, al ser una ciudad de frontera, siempre tuvo la suerte o la desgracia de que habían personas que venían de las zonas, sobre todo de Cuenca y de Albacete, de zonas personas que venían huyendo del campo, que se había hundido, que habían quedado arruinadas, y venían principalmente a buscar un hueco, un trabajo a la ciudad. Y Murcia eso sí era bastante bueno ofreciéndolo, porque ya digo que tenía bastantes bajas en este sentido, habían bastantes muertes, y por lo tanto siempre quedaba un hueco, siempre quedaba un nicho para un nuevo trabajador. Bien, ¿qué era exactamente la peste? Bien, nosotros sabemos hoy día lo que es la peste. Aquí la tienen ustedes. Esto es un bacilo que mide muy poco, aproximadamente unas 1,5 micras, no más. En realidad es una enfermedad que no es propia de los humanos. Es una zoonosis, es decir, una enfermedad que es exclusivamente que se desarrolla entre un grupo de animales y un parásito. En este caso serían los roedores. Muchas veces nosotros tenemos asociada la peste a las ratas, pero no solamente las ratas eran las que transmitían esta enfermedad. Podía ser cualquier otro tipo de parásito. Pero bueno, fundamentalmente las ratas, ¿por qué? Porque las ratas, sobre todo la rata negra europea, que desapareció a lo largo del siglo, a finales del siglo XVII, ya prácticamente desaparece, desplazada por la rata común gris que tenemos ahora actualmente, que es mucho más agresiva. La rata negra era más pequeña y más, digamos, más dócil, más doméstica, y convivía perfectamente con los humanos. Las casas que habían aquí en Murcia eran la mayoría de adobe, y entre los muros de contención entre casa y casa pues anidaban perfectamente. Y como ya digo que no eran muy agresivas, pues la verdad es que la convivencia entre humanos y ratas se puede decir que era bastante buena. Por otra parte, las condiciones higiénicas de la ciudad eran deplorables, y la gente no tenía ningún escrúpulo en arrojar todas las inmundicias y la basura directamente a la calle. ¿Cómo se transmite entonces esta enfermedad de la rata? ¿Cómo pasa entonces al circuito de los humanos? Bien, pues esto es bastante sencillo. En principio siempre estuvo recluida. Aquí está. Como pueden ustedes ver, siempre estuvo encerrada en lo que es un núcleo de roedores y sus propios parásitos. Estas poblaciones normalmente estuvieron en la zona de los desiertos de Asia Central. Ahora bien, cuando Kublai Khan
el nieto del famoso Gengis Khan, abre una nueva ruta comercial para competir contra los musulmanes que la tenían por la zona sur, él consigue lo que se dice la Pax Mongola, o sea, toda aquella zona estaba llena de bandidos, los aniquila a todos, y para los reinos cristianos de Europa les resultaba más cómodo pasar por allí. ¿Por qué? Porque no tenían que pasar por tierras que estaban siempre bajo el dominio del Islam, y porque Kublai Khan veía con buenos ojos el cristianismo. Entonces empiezan las rutas comerciales de la seda, que iban hasta China, empiezan a pasar por la zona norte, y al pasar por esa zona norte, por esas grandes planicies mongolas, ahí donde estaban estos grupos de roedores con su enfermedad endémica o zoonosis, y en algún momento, no lo sabemos exactamente cómo, pero desde luego las rutas de caravana estuvieron implicadas en esta transmisión. Pasó posiblemente porque los nómadas de la zona capturaban algunos de estos roedores y vendían sus pieles a los caravaneros. Pasó algunas de sus pulgas por medio de estas pieles a los caravaneros, y de ahí algunos de estos hombres. Hemos de recordar que la pulga de estos roedores es específica, no es la que parasita al hombre. Pero cuando la pulga de los roedores se veía sin alimento, no tenía más remedio que buscar otro sustento, y el sustento más fácil pues éramos nosotros. Una vez que pasaba la enfermedad, pasaba el bacilo a través de la picadura de la pulga en este caso he puesto ratas domésticas porque bueno, la expansión a nivel general en las ciudades era por medio de los roedores, sí, pero eran o bien la rata doméstica o bien la pulga de los roedores originales la que picaba al hombre, y una vez aquí ya el hombre sí servía como vector de transmisión de la enfermedad, y podía hacerlo a través de su propia pulga, que es la Pules irritans. Hay una diferencia notable entre esta pulga, la pulga que parasita al hombre, y la de los roedores. La de los roedores, realmente la enfermedad es muy curiosa porque los bacilos se quedan en un proventículo que tiene la pulga de los roedores. En cuanto pasa ese proventículo, que es como un pico con el que succiona la sangre, inmediatamente empezaba el bacilo a reproducirse de manera que taponaba su tubo digestivo. Entonces la pulga, loca de hambre, siempre buscaba nuevas víctimas, pero no conseguía alimentarse. ¿Eso que provocaba? Que picara muchas veces, y en cada vez que picaba regurgitaba algo de esos bacilos, y así se iba transmitiendo la enfermedad. Pero en la pulga humana, la Pules irritans, propia de los hombres, aquí no hay proventículo. Entonces, ¿cómo se transmitía la enfermedad? Pues es muy curioso. La pulga, igual que el chinche, tiene una mala costumbre, y es que defeca en el mismo lugar donde come. Y cuando se rascaba uno la picadura, conseguía meter esas heces en la herida, y así era como llegaba a nivel capilar, porque el bacilo no tiene ningún efecto si no es a través del torrente sanguíneo. Bien, una vez que ya infectaba, digamos, a la primera persona, la enfermedad pasaba al resto de su comunidad a través de las propias pulgas que nos parasitaban, o a través de expectoraciones, sobre todo esas gotas de saliva que quedan en la tos cuando expectoramos. Bien, eso era una manera muy fácil de contagiar la peste. Y normalmente, si era por gotas de saliva, era peste neumónica, que se alojaba directamente en los pulmones y era mortal prácticamente en el 100% de los casos. Y si era por picadura, pues la más conocida, de la que vamos a hablar ahora, que es la bubónica, o sea, la que se conoce porque salían bubones
en las axilas, en las ingles, tumefaciones de color negro que son las que más hemos visto en las películas. Bien, ¿y todo esto por qué lo sabemos? Pues lo sabemos gracias a estos dos señores. A Yersin, era un suizo, y a Kitasato Shibasaburo. Yo tengo que leerlo siempre despacio porque, por más que lo leo, no me quedo con el nombre del japonés. Pero es una pena porque la peste actualmente, su nombre científico, se llama Yersinia pestis, por Yersin, el suizo. Sin embargo, la ciencia se olvida de que en colaboración, los dos a la vez, trabajó este japonés. Y el descubrimiento es de los dos. Y esto que ven ustedes aquí y aquí, es la epidemia de peste que hubo en Hong Kong, donde ellos trabajaron y consiguieron aislar el bacilo gracias a que habían ya medios, habían buenos microscopios, consiguieron aislar el bacilo y por primera vez en la historia, en 1894, se pudo conocer, se pudo saber qué era lo que provocaba esta enfermedad. De modo que durante mucho tiempo no se tuvo ni idea de qué es lo que lo provocaba, ni cómo era, ni absolutamente nada. Desde 1348 hasta este año que hemos dicho, hasta finales del siglo XIX, no se sabía prácticamente nada de la peste salvo sus consecuencias. Y ahora pasemos un poco a ver cuál es la etiología del bacilo de la peste. Primero existe una primera fase que dura entre 1 y 6 días, que es cuando se produce la picadura o cuando nos han tosido, esas gotas que hay en suspensión, y es una fase en la que ya estamos infectados, pero es asintomática. Esta fase era especialmente peligrosa. ¿Por qué? Porque no se daban señales de estar enfermo, pero nosotros ya éramos una bomba biológica potencial. O sea, cualquier persona que estuviera cerca de una persona en esta fase de 1 a 6 días y que le picara una de sus pulgas o le tosiera, estaba ciertamente en peligro de contraer la enfermedad en un alto grado. La segunda fase de la enfermedad surgía entonces, pasados esos 6 días, y aparecía lo que se denominaba el carbunco o carbunclo, que también hablan los médicos de la época, y no es el tumor negruzco, propiamente dicho, el que están ustedes pensando, sino que es la tumefacción que se provocaba en donde había picado exactamente la pulga. Esa tumefacción era rojiza, se hinchaba y normalmente estaba cerca de alguno de los ganglios linfáticos. Si esa picadura se producía cerca del cuello, lo normal es que la aparición de las tumefacciones luego negras de la peste fueran en el cuello. Si era cerca de las ingles, pues en las ingles. La tercera fase, entre el 8º y el 9º día, eran ya la aparición de las bubas o bubones. Esto sí es lo que nosotros conocemos. Esas imágenes tan espantosas que vemos típicas de la enfermedad. Y estos bubones eran, nos dicen los médicos de la época, nos dice, por ejemplo, Mercado, que fue el médico más importante del siglo XVII en referencia a la peste. Incluso Felipe III, él había hecho un tratado muy interesante sobre la peste. Felipe III le pide que por favor haga un nuevo libro sobre la peste. Se lo pide personalmente por una de las epidemias que se tuvieron en el siglo XVII, y él lo hace, pero le pide que lo haga en castellano. ¿Y esto por qué es? Porque los médicos solían escribir sus tratados en latín, pero, claro, al escribir en latín, en el lenguaje culto de las universidades, pues solamente lo podían leer 4 eruditos, y como el peso de la enfermedad normalmente lo llevaban cirujanos, que tenían un grado inferior al de los médicos, necesitaban poder entender las indicaciones que le daba el médico. Por eso le pidió que lo hicieran en castellano.
Los bubones eran extremadamente sensibles, eran muy duros. Nos dicen que llegaban a alcanzar el tamaño de un pomelo, aunque lo normal es que tuvieran el tamaño de una pelota de tenis o entre una pelota de tenis y una pelota de golf. Depende del grado de infección que se producía en el ganglio linfático. Y además tenía otra característica, que era muy sensible al tacto, muy sensible, muy doloroso y muy duro. Y los cirujanos solamente tenían dos maneras de tratarlos. Uno era sajándolo con lancetas muy afiladas y la otra manera eran con botones de fuego que se llamaban, o sea, aplicarles hierros al rojo vivo. En cualquier caso, el tratamiento era muy doloroso y muchos pacientes quedaban precisamente en esta operación. Que digo que quedaban muertos, o sea, no lo superaban. La cuarta fase, que es la fase propiamente septicémica, se desarrollaba entre el 8º y el 10º día y aparecía una fiebre perniciosa que llegaba a los 42 grados. Esta era una de las fases más peligrosas para el enfermo, porque se había superado el tratamiento que se le habían aplicado sobre los bubones y llegaba aquí a la fase de fiebre. Una fiebre tan alta, lógicamente, provocaba deshidratación, provocaba delirios. Es común que los pacientes procuraran deambular. Aquí en Murcia sabemos que buscaban las acequias porque, acuciados por la sed, se tiraban a las acequias para intentar beber agua. Se producían alucinaciones y aquí ya empezamos con una infección severa de los órganos principales, como son los pulmones, el corazón o los riñones. Y hay una nueva aparición de infección en la piel que en medicina llamamos púrpura, que son unas manchitas ya más pequeñas. Estas no eran tumefacciones, no se abultaban, simplemente son manchas, pero aunque el nombre que reciben común es púrpura, en realidad variaban desde el amarillo, pasando por el azul, incluso llegando al púrpura y púrpura oscuro. Por último, llegábamos a la última fase de la enfermedad, en la que se producía ya un fallo generalizado del organismo, unas hemorragias espontáneas en las mucosas del cuerpo, la hematuria, o sea, que es la aparición de sangre en la orina, una septicemia generalizada, o sea, una infección generalizada en la sangre, y por último el colapso, el coma y posteriormente la muerte. ¿Era siempre así? Pues no, porque si hubiese sido siempre así, ninguno de ustedes ni yo estaremos aquí. Nosotros somos los supervivientes de aquellas pestes que asolaron Europa, que con frecuencia se olvida que de las más conocidas, sobre la que más se ha escrito, es la de 1348, la famosa peste negra. Pero la peste estuvo asolando Europa hasta 1720 y vino en diferentes ocasiones. O sea que fue, ahora lo veremos a continuación de manera más gráfica, venía cada cierto tiempo, pero no seguía un patrón definido, simplemente reaparecía y nadie sabía la razón. Bien, hemos visto cuál es la concepción moderna de lo que es la peste. Eso es lo que nosotros sabemos gracias a los trabajos de estos dos señores que hemos visto antes, de los dos bacteriólogos. Pero ¿cuál era la concepción que tenían las gentes del pasado sobre la plaga? En primer lugar, ¿qué es? ¿Por qué se llama peste? Yo siempre denomino a esta enfermedad la enfermedad sin nombre, porque existían los tabardillos, muy comunes aquí en Murcia, que no era ni más ni menos que el tifus exantemático. Existía la malaria, y todas ellas provocaban muchísimas muertes. Pero la peste era una manera común de denominar las enfermedades infecciosas. Luego, ¿por qué no se le denominó de otra manera?
buscando en las etimologías de San Isidoro de Sevilla, dicen de Sevilla, pero San Isidoro fue uno de los 4 hermanos santos de Cartagena, como San Fulgencio, Santa Florentina y San Leandro. Los de Sevilla quieren hacer lo suyo, en León lo llaman San Isidoro de León, yo creo que era San Isidoro de Cartagena. Pero bueno, este hombre que escribió las etimologías, que fue la primera enciclopedia que se da en la Edad Media, trata sobre la raíz de la palabra peste. Y él nos dice que viene de pest, que sería tormenta, te, tiempo, y lencia, luz. Y todo ello, ¿qué vendría a decirnos? Bueno, pues que esto sería, la traducción aproximada sería que es el tiempo de la tempestad que viene de la luz o de las estrellas. Pestilencia, peste. Luego ya aquí vemos que hay una relación que relaciona la enfermedad con algo venido del cielo, algo que viene de los astros, algo que viene de las estrellas. Vale. Eso nos sirve para hacer una clasificación de cómo entendían ellos que podía venir la peste. Podía venir por 2 motivos. Por las causas naturales, próximas o remotas, y causas sobrenaturales. Vamos a ver cuáles eran las causas naturales de una peste, según ellos. Bien, en las causas naturales, próximas o inferiores, podían estar los cuerpos insepultos. Esto les preocupaba muchísimo a los médicos de la época, todos los cuerpos que quedaban, por ejemplo, de los caminantes que estaban en destino de un lugar a otro, que morían en el camino sin que nadie lo supiera y que quedaban insepultos. Los cuerpos de la gente que había muerto en actos de guerra, que también quedaban insepultos. Pero también los cuerpos de animales muertos. En Murcia continuamente se nos quejan, el concejo, que era como se denominaba entonces el ayuntamiento, se queja de que la gente tira impunemente, aprovechando las horas nocturnas, los animales domésticos muertos a mitad de la calle. Las zonas que eran el Val de la Lluvia, que servían, era el antiguo foso de la ciudad y que ya en desuso militar servía para desaguar la ciudad cuando venían lluvias torrenciales, estaba lleno de inmundicias y de animales muertos, animales domésticos. Cuando hablo de animales muertos domésticos no me estoy refiriendo a perros o gatos, hablo de cerdos, hablo de vacas. Bien, y otro gran problema para ellos es los vapores contaminantes que salían de la tierra o del agua. Esto le tiene mucho miedo, por ejemplo, a las zonas sulfurosas, a los baños, como por ejemplo los de Archena o Mula, tienen mucho miedo a las lagunas, sobre todo a última hora de la tarde, cuando bajaba el sol y se veía que salían algo de bruma de ellas. Pensaban que todos estos vapores contaminantes alteraban la naturaleza del aire y provocaban la enfermedad. Y luego existían otro tipo de causas naturales, pero remotas. Y esto alteraba la alteración del aire y viene con lo que hemos dicho antes de San Isidoro, del tiempo de la tormenta que viene de la luz o de las estrellas, que era la alteración del aire porque había una conjunción astral o porque pasaba un cometa, como el que podemos ver aquí en la imagen. Ellos pensaban que cuando ocurría esto, sobre todo una conjunción astral entre Marte y Júpiter, no me pregunten la razón, no lo sé, era fatalísimo, especialmente mala para los designios de la población. Y podían desatar, eran las que desataban las enfermedades. Y por último, estaban las causas sobrenaturales. Cuando a la enfermedad no le podíamos dar una explicación, siempre existía la posibilidad de que fuera el mismo Dios quien enviara la enfermedad. ¿Pero por qué iba Dios a enviarnos una enfermedad? Por un castigo divino. ¿Y por qué nos iba a castigar Dios? Pues lógicamente por nuestros pecados.
Los pecados no hacen falta que ya les diga cuáles eran, porque ya se los pueden imaginar. Bien, aquí tenemos una representación de lo que sería un castigo divino. Esta es la primera vez que se representa a Dios desde los cielos castigando a los hombres. Esto es el retablo de los carmelitas descalzos de la iglesia de Gotinga en Alemania, es de 1427. Lo importante de las obras de arte no es ya su técnica, sino el mensaje que transmiten a la población. Tenemos que tener en cuenta que en el pasado la población era en su inmensa mayoría iletrada, era inculta. Entonces los sacerdotes utilizaban estas imágenes para explicar de manera muy gráfica lo que le podía pasar a alguien si se salía de los dictámenes morales que marcaba la propia Iglesia. En este caso, esto no es ni más ni menos que es una geografía, una vida de un santo, una visión que tuvo Santo Domingo y que plasmó Santiago de Voragine en la Edad Media en uno de sus libros, en el cual él dijo que había visto que Santo Domingo, en uno de sus sueños lúcidos, había visto cómo se abría el cielo y salía Dios desde lo alto de las nubes, lanzando flechas sobre la población, flechas envenenadas, flechas de enfermedad, castigando los pecados capitales, sobre todo la lujuria, la codicia, la envidia. Como pueden ver en la imagen, los que están muertos a flechazos son esos pobres infelices más pequeños, que sería el pueblo, mientras que los miembros de la iglesia de los carmelitas, que están a la derecha, y también la Virgen, que está en primer plano a la izquierda, recoge las flechas con un manto porque protege a los suyos. Esta imagen de la Virgen protegiendo a los suyos con el manto va a ser muy importante, se va a repetir muchísimas veces, sobre todo en las epidemias de peste, y ahora lo vamos a ver con más detalle. ¿Pero es esto una idea original? ¿Esto de lanzar las flechas? No. La Iglesia, como en otras ocasiones, aprovechó mitos y tradiciones que venían del paganismo. Y en este caso podemos verlo, esto viene en el canto primero de la Ilíada, en donde se nos cuenta que Apolo, que es el arquero divino de los dioses griegos, se enfada con los soldados del campamento griego y empieza a lanzar flechas envenenadas con una enfermedad que diezmó a todos los soldados griegos. La Iglesia utilizó un mito antiguo en su propio beneficio. Y esto es una constante siempre dentro de la Iglesia, no será la primera vez. Bien, aquí tenemos una imagen también muy representativa de lo que serían los abogados que actuaban contra la peste. ¿Por qué digo los abogados que intervienen contra la peste? La medicina no pudo hacer prácticamente nada. Yo no he querido aquí traer ejemplos de los tratados médicos. Yo creo que me he leído prácticamente todos los que se escribieron en los siglos XVI y XVII, se copian unos a otros y son recetas muy complicadas que la mayoría de las veces nos tratan con productos muy complejos, en muchos casos venenosos, como derivados del mercurio. Y es muy curioso porque en el mismo libro te dice que te da una receta con los mismos 20 ingredientes, que parece de brujería, que eso sirve para protegerte de la peste. Lo mismo te sirve eso que masticar una ramita de ruda, llevar una ramita de ruda en la boca. Hay una medicina para ricos, hay una medicina para pobres, las dos iguales de inútiles, porque realmente no protegían para nada. Entonces, como los médicos no podían dar, ni podían frenar la enfermedad, no podían dar una explicación lógica de por qué se producía, siempre se recurre entonces a Dios. Si Dios es también el que nos manda la enfermedad porque nos hemos portado mal, pues a Dios también hay que acudir en estos casos para pedir su amparo.
Y aquí tenemos un cuadro estupendo que ocupaba una capilla y que estaba precisamente diseñado para las enfermedades, en concreto, especialmente la peste. ¿Y por qué lo sabemos? ¿Cuáles son sus protagonistas? Miren, en la parte superior vemos a la Virgen, ven ahí, a la Virgen, extendiendo el manto. Está protegiendo a los suyos, a los que son devotos a ella. Los están parando bajo su manto de las flechas de la peste, de la muerte. Y luego, este cuadro, como podemos ver, es de una orden en concreto. Lo sabemos por cómo van vestidos, pero también por los símbolos que llevan del martirio. Este es San Vicente Ferrer. Y este, que lleva un hacha en la cabeza y un puñal en el pecho, es San Pedro Mártir. Eran dos de los principales prohombres de la orden de los dominicos, una orden que estuvo muy vinculada a la Inquisición. Y, en concreto, aquí que estamos viendo a dos figuras principales. San Sebastián, que murió aseteado, según la tradición. Ya pueden relacionar las flechas con las de la peste. Y San Roque. San Roque está mostrando una buba que tiene en el muslo, una buba pestilente. No hace falta imaginar mucho para que la población inmediatamente relacionara a estos dos santos, junto con la Virgen, que lleva su manto, pero sobre todo a estos dos santos que sufren el martirio que ellos estaban sufriendo o sufrían con cierta asiduidad, que es la peste. Uno es San Sebastián y el otro San Roque. Es difícil encontrar hoy día un pueblo o una villa en donde no haya una ermita dedicada a San Roque, porque siempre se recurría a él en tiempos de peste para pedir su amparo. Y en Murcia, además, teníamos a la Virgen de la Risaca, que era en aquel tiempo la patrona de Murcia. Teníamos también las reliquias, creo que se siguen conservando en la catedral, de Santa Florentina y de San Fulgencio. Y en el margen inferior, aquí, es que lo veo al revés, en el margen inferior derecho tienen a San Antonio de Padua. Y este San Antonio de Padua dirán, ¿y qué pinta este hombre aquí? Bueno, pues en la epidemia de peste de 1648 fue el santo al que la población decidió que había sido el que había intervenido decisivamente para que cesara. Este santo lamentablemente desapareció durante la Guerra Civil Española, pero estuvo siempre en la iglesia, en el convento de las Antonias, muy cerca de aquí. Ahora después lo vamos a ver. ¿Por qué se recurre a los abogados antipestíferos? Pues como tenemos que buscar el favor de Dios para que nos quite la enfermedad, a nosotros no nos va a hacer mucho caso, porque nosotros somos muy poca cosa. Pero si conseguimos a gente que esté cerca de Dios, sí puede actuar en nuestro nombre. Y por eso siempre se recurría a santos, y santos que estuvieran relacionados o que el pueblo pensara que estaban relacionados o imbuidos con el tema de la peste. Bien, y ahora llegamos a una parte bastante interesante, y es que como no sabemos quién nos proporciona la peste, y culpar a Dios es un poco peliagudo, porque al fin y al cabo todos debemos de morir y debemos de enfrentarnos a su juicio divino. ¿Qué hacemos? ¿A quién culpamos? Pues durante mucho tiempo se sospechó siempre de que existían envenenadores profesionales que envenenaban los pozos. Se sospecha de que la peste podía estar provocada por potencias extranjeras. La peste siempre viene de fuera, o sea, la peste nunca la generamos nosotros, siempre nos viene de fuera. Y sobre todo por
potencias extranjeras, sobre todo si tenemos disputas contra ellas. Y con frecuencia al nombre de la peste se le añade la coletilla de quien odiamos. Por eso, cuando en 1596, 1599, cuando la peste asola toda la zona norte de Castilla, no se dice la peste castellana, no, decimos la peste flamenca. Y cuando en 1527 la peste asola la zona de la Lorena, ¿qué es cómo se le denomina? Pues la peste húngara, con la que entonces tenían disputas. Y en 1630 en Toulouse, peste milanesa. Y en 1665 en Inglaterra, pues peste holandesa, que entonces estaban peleándose ingleses y holandeses por el dominio del mar, cuando ya España había caído, o estaba en una decadencia ya bastante manifiesta. Como pueden ver, la peste nunca es algo propio, la peste siempre viene de fuera, nosotros no somos culpables, porque es algo que nos desagrada, no nos gusta. Y en 1529, por ejemplo, tenemos informaciones de Juan Grau de Monfalcó, que informa a las autoridades españolas de que hay una serie de agentes extranjeros en el que le dice que tienen la pretensión, fíjense ustedes, de llevar hasta España unos polvos, hablan de unos polvos, y esparcirlos por España para provocar la peste, porque ya lo habían hecho por la zona de Milán. Milán estuvo muy mal entre 1629 y 1630 con una peste muy severa. Y en 1630, en agosto de 1630, nos dice Juan Diego de Carvajal que culpa a los que están sembrando la peste, a los enemigos de la causa de Austria y de Dios. Luego ya aquí ya metemos el tema de los herejes, de los protestantes, que tenían la pretensión de apestar toda la tierra, según se sabía por las confesiones que les habían arrancado a unos pobres infelices bajo tormento. Miren, el miedo a los sembradores de peste era tan cierto y tan real que en octubre de 1630 Felipe IV ordenó que no se dejara entrar a ningún extranjero ni salir que no tuviera documentación precisa para ello, so pena de muerte. Se solicita la colaboración ciudadana para que den pistas de estos envenenadores, y les ofrecen la nada despreciable cantidad de 20.000 ducados por cualquier información. Esto era una auténtica fortuna en aquel tiempo. Barrio Nuevo, que era un señor que le gustaba mucho escribir, pues sería como hoy día un cronista de sociedad. Pues él nos dice que todavía en 1654 en Milán la ira del pueblo se desata contra 8 pobres franceses que iban por allí. El pueblo se lanzó contra ellos, los despedazó vivos y les dio sus restos a comer a los perros. Y dice el autor que aún encontraron a otras 7 víctimas, entre las que se encontraba una mujer, pero luego nos tranquiliza porque dice, bueno, pero a estos les dejaron confesarse y luego se les ejecutó. Durante mucho tiempo esta superstición de los envenenadores siguió muy arraigada en lo que es el pensamiento europeo. Hasta tal punto que los envenenadores, que los estados dan auténtica legislación para protegerse de ellos. Pero no solamente teníamos a estos envenenadores profesionales, existían también la sospecha sobre aquellos que están fuera del orden social, por ejemplo, los pobres. En el siglo XVI sabemos que a los mendigos hay una prohibición de que puedan ir ejerciendo la mendicidad en tiempos de peste de un sitio a otro. ¿Por qué? Porque son pobres, son miserables y en su suciedad, que es un poco mayor que la del resto de la población, no mucho más, pueden ir transmitiendo la enfermedad. Tienen que ejercer la mendicidad dentro de sus propias poblaciones, donde hayan nacido, no en otra parte.
También desde la Edad Media se sospechó muchísimo de que los leprosos eran los culpables de ir pasando la enfermedad. Así que esta pobre gente, aparte de tener una enfermedad terrible, tenían que sufrir el que no les dejaran acercarse ni siquiera a coger agua de las fuentes públicas. Pero no solamente eso, también si son personas que tienen una diferente religión a la nuestra o tienen son de otra raza, también se persiguen. Lo que ocurre en España aquí no se da, pero no se da en los siglos XVI y XVII. ¿Por qué? Porque en 1492 se habían expulsado a los judíos, ya aquí no se podía entonces echar mano de los judíos ni culparlos, y en 1618 aproximadamente habían salido los últimos moriscos, se había producido la expulsión de los moriscos de España, los últimos desde el Valle de Ricote de aquí de Murcia, y tampoco entonces tenemos moriscos a los que culpar. En Europa sí, los europeos, que sobre todo los ingleses y franceses, que siempre nos están intentando dar lecciones de humanismo, ellos hicieron unas escabechinas con los pobres judíos impresionantes. Esta imagen que tenemos aquí en concreto es de un linchamiento que hubo en Frankfurt de judíos por una epidemia de peste a los que culparon de haber estado extendiéndola, y se dio a mitad del siglo XVII. Y entonces, si ya no tenemos aquí en Murcia ni judíos, ni negros, ni moros, ¿a quién le echamos la culpa? Pues le echamos la culpa a las prostitutas. Las prostitutas, la Iglesia decide que el placer ofende muchísimo a Dios y por lo tanto se intenta recluirlas. En plena epidemia de peste de 1648, como no tenían otra cosa que hacer, hubo personas de la Iglesia que en confabulación con algunos miembros del ayuntamiento abrieron una casa de recogidas. Una casa de recogidas era donde se intentaba llevar a las mujeres, en este caso por la fuerza, porque aunque esté mal el decirlo, la prostitución en los siglos XVI y XVII se ejercía con mucha frecuencia y en muchos casos de manera voluntaria. Las mujeres veían en ello una manera de estar con mayor libertad que estar casadas o estar en un convento. Bien, entonces en 1648, como les digo, abren una casa de recogidas para prostitutas, de manera que no pequen más, a ver si así Dios nos levanta el castigo de la enfermedad, y se puso muy cerca de donde está ahora mismo Santa Teresa. Por eso he puesto la imagen ahí. No significa que fuera exactamente esa casa, sabemos que estaba muy cerca, pero lamentablemente no se ha conservado. Por otra parte, en cuanto pasó la enfermedad, he de decir que el ayuntamiento dejó de interesarle el tener recluidas a las prostitutas, las dejó en libertad y cada una volvió pues, a su casa de lenocinio a seguir ejerciendo su oficio. Ya centrándonos en las epidemias de Murcia, aquí les he puesto las principales que afectaron a Murcia. En el siglo XIV, como pueden ver, hay 4, en el siglo XV 5, en el XVI 3 y en el XVII 2. La última, la de 1675-86, realmente no afectó a Murcia, solamente a Cartagena. No fue muy importante. La de 1648, que es de la que estamos hablando, sí. Y ya a partir de 1686, afortunadamente, ya nos libramos para siempre de la peste. Como pueden ver, venía con cierta frecuencia, y cuando no había peste venía una plaga de langosta, y cuando no había plaga de langosta había sequía, y cuando no, una inundación, antes de que se hiciera el reguerón o se canalizara el río. Así que pueden ustedes imaginar que para los que estudiamos un poco la historia de Murcia, a aquel que se le ocurrió decir Murcia, qué hermosa eres, tu tierra no tiene igual, nos parece un poco risible, pero bueno. El mayor problema del estudio de las epidemias antiguas es sobre todo la ausencia o falta de documentos detallada, que se ha perdido
por los avatares de la historia o simplemente porque no se registró. Murcia era una ciudad que pertenecía al Reino de Castilla, pero estaba muy alejada de los centros políticos y administrativos principales. Por lo tanto, todo costaba muchísimo que llegara hasta aquí y estábamos, por así decirlo, alejados de la mano de Dios. Entonces, no tenemos ese potencial de otras ciudades de Castilla la Vieja, como podía ser Valladolid, por ejemplo, o Burgos, en donde incluso en Valencia tenemos cronistas que hacen una relación muy buena de lo que fue esta enfermedad, esta epidemia de 1648. En Murcia cuesta muchísimo trabajo y sacar a la luz lo que ocurrió realmente cuesta. ¿Pero por qué? Porque una cosa es la documentación oficial, una cosa es lo que el concejo o ayuntamiento quería decir y otra cosa lo que pasaba. En los documentos oficiales no se contaba toda la verdad o se intentaba exagerar en algunas ocasiones y quitar hierro en otras, dependiendo de lo que les interesara de cara a la corte. Bien, aquí simplemente les quería decir que ya nosotros padecimos la enfermedad, la primera, en la de 1348, no es la primera vez que la peste llegaba a Europa. Sabemos que en tiempos del emperador Justiniano ya hubo una epidemia muy, muy severa, pero no se registró en ninguna crónica. En tiempos cuando ya llegan los visigodos, y esto se registró en tiempos de los romanos, desde luego en tiempos de los visigodos no se conserva la documentación, se pierde, y la gente, claro, llegó a 1348 sin saber exactamente qué es lo que le pasaba, y simplemente vieron que la gente moría, pero en cuestión de días, una tasa que podía llegar incluso al 50%. Por eso he empezado en la de 1348. Ya les digo que no es la primera vez que viene, pero sí la primera vez de la que tenemos constancia escrita. En la de 1348 se nos muere el primer obispo, que era el obispo Peñaranda. Alfonso XI, va una legación murciana. Alfonso XI estaba por aquel tiempo en Sevilla y le cuentan los desmanes que está haciendo la enfermedad. La peste empieza por las zonas de Barcelona y empieza a bajar por toda la costa, también por el interior, por la costa, porque como los barcos hacían cabotaje, claro, iban parando en cada puerto y en cuanto desembarcaba ahí una rata o alguien con la peste, pues ya teníamos un nuevo foco. Y él queda totalmente sorprendido por el desastre que se estaba provocando, de manera que él no quiere recibir a la legación murciana, lo cual no le libró de morir también de la peste. Pero da, por ejemplo, dos decretos reales muy importantes. El primero fue la prohibición de velar a los muertos, que esto no se había hecho antes. No se velan a los muertos, le dice que se entierren inmediatamente y sin rito alguno, para que nadie tenga contacto. Ya empezamos con el aislamiento. Fue una decisión muy sabia. Y el segundo, que el luto de las mujeres durara solamente 8 días. ¿Por qué? Para que se pudieran casar. Él veía que se quedaba sin gente con la que repoblar. Necesitaba que las mujeres se casaran y que volvieran a tener hijos. Por eso lo reduce solamente a 8 días. En 1395 vemos que la peste permanece en Murcia de manera endémica durante 2 años. Ustedes se preguntarán, bueno, si estuvo aquí la peste 2 años no quedaría nadie. Vale, la peste es muy virulenta durante las primeras semanas. Pasadas estas va perdiendo efectividad porque las personas que quedan son ya más resistentes al bacilo y porque ya el bacilo no se reproduce con tanta rapidez. De manera que permanece de manera endémica, sigue matando gente, pero no con las cifras de las primeras semanas. Bien, y en 1412, pues 6 meses de contagio. Tenemos ya la primera bula del Papa Benedicto XIII, que dice
que exonera a todo el mundo que muera sin confesión. Morir sin confesión en estos siglos era algo muy grave, porque te impedía acceder al reino de los cielos. Por eso los hospitales de los apestados, aparte de los trabajadores que tenían los cirujanos y los hospitalarios, hay una gran cantidad de religiosos que se encargan del auxilio espiritual. Bien, y como ya han visto que nunca la peste es nuestra, nos decimos la peste murciana, pues aquí un ejemplo. La peste valenciana de 1647. ¿Por qué? Porque la peste empezó en el puerto de Valencia, empezó un año antes. Y la peste toma dos rutas, no afectó al centro de Castilla, pero tomó una ruta hacia el norte, hacia Aragón, Cataluña, de ahí pasó a Francia, llegó a Nápoles, llegó a Roma, y por la parte sur atravesó por Alicante, Murcia, Lorca, Granada, y de ahí ya siguió hacia Jaén y Sevilla. Toda la zona sur. Y aquí le pongo más o menos el itinerario. Molina de Segura, lo he señalado, efectivamente quedó afectada por la peste, pero lo he puesto porque fue el centro que se decidió que sirviera como punto de auxilio, punto de control para lo que es Murcia y Cartagena. En un principio, cuando se sabe que la peste va a llegar a Murcia, el rey Felipe IV ordena a uno de sus grandes, no era grande de España, pero sí quiero decir que era un noble de peso, que se llamaba don Marcelino Faria, que estaba en la Chancillería de Granada, que por favor se traslade aquí a Murcia para organizar los auxilios. Este hombre no pasó de Albacete, mandó a un subalterno, que se llamaba de apellido Barba, y llega hasta Molina. Y ahí organizan, ponen una alhóndiga donde recibir todos los auxilios que llegaran desde la zona, sobre todo de Cuenca y Albacete, en animales, medicinas, trigo. Pero bueno, le costó la vida igualmente. No, de ahí no pasaron. En un principio se pensó en poner a Caravaca, pero como estaba más lejos y los portes eran caros, al final se decide que sea Molina de Segura. ¿Y cuándo empieza la enfermedad aquí en Murcia? Oficialmente en marzo de 1648. Por eso les digo que una cosa es la oficialidad y otra cosa es lo que luego vamos descubriendo leyendo de un sitio y de otro. Este documento que tienen ustedes aquí es la declaración que hizo el doctor don Francisco de Avilés en febrero de 1649. Y él lo que dice es que en la calle del Adelantado, estamos hablando de al lado de la Catedral de Murcia. Es paradójico, pero en el siglo XVII de los peores barrios para vivir eran los que estaban alrededor de la Catedral de Murcia. Eran donde había más viudas y más pobres de solemnidad. Bien, pues en una de estas calles adyacentes a la catedral es donde él dice que descubre ya algún apestado que lo había visto y que lo había visto en febrero del 48. Pero oficialmente hasta marzo no se declara la ciudad apestada. ¿Qué es lo que hace Murcia cuando sabe que hay peste? Bueno, como sabía que había mucha gente muriendo en Orihuela, mandó a uno de sus médicos, al doctor Yáñez, y a un cirujano, junto con un regidor, a que examinaran a la población de Orihuela. Y entonces el problema era que tenían que diagnosticar, nunca estaba claro la enfermedad. Errar en el diagnóstico de la peste era muy complicado porque significaba para el médico caer en desgracia y para la ciudad un desastre económico impresionante. Y entonces el doctor se fue hacia el doctor Yáñez, llegó hasta Orihuela, examinó y se volvió a Murcia. Esto que ven ustedes aquí en la plaza de Santa Catalina y ese edificio, esa mole que se ve en primer plano, es el contraste de la seda.
en donde se pesaba la seda en bruto para venderla posteriormente en los mercados, sobre todo en Toledo. En las salas bajas de este edificio es donde normalmente se reunió el Concejo de Murcia durante la epidemia de 1648. Hoy está tristemente desaparecido, solamente pueden ver los medallones en el exterior del Museo de Bellas Artes. Bien, ¿y qué es lo que aquí se dirimió? Pues aquí vemos una primera disputa entre médicos. Yáñez decía que lo que ocurría en Orihuela, aunque la gente estaba muriendo a centenares por la peste, era simplemente un brote de tabardillos, o sea, un brote de tifus exantemático, y por lo tanto no era necesario que se aislara la ciudad. Pero existía otro doctor, que se llamaba el doctor Cárcar Torreblanca, que decía todo lo contrario, que lo que era peste verdadera. Siempre a la peste se le ponían la coletilla de verdadera para diferenciarla de cualquier otra peste o enfermedad común. Peste verdadera, pues peste bubónica. Y aquí hay una discusión muy grande entre los dos. Y el ayuntamiento, ¿a quién apoyó? Pues apoyó a Yáñez, porque siempre uno cuando sabía que había una epidemia de peste cercana intentaba engañarse, intentaba pensar que no le iba a tocar. Pensaba siempre coger el diagnóstico más benigno, lo que menos dinero costara o menos daño costara a la ciudad, pero eso lógicamente no le libraba luego de padecer la enfermedad. ¿Qué autoridades teníamos en el ayuntamiento? Bien, pues estaba el corregidor, que se llamaba don Martín de la Reina, que era el representante del rey, y luego estaba el concejo o el ayuntamiento formado por los regidores, normalmente hijos de la oligarquía murciana, tenían voz y voto, y luego los jurados, que eran unos representantes de las parroquias. Es lo más parecido ahora a los representantes políticos que tenemos, porque estos sí, los jurados eran elegidos por cada una de las parroquias de las que había en Murcia. Y luego teníamos la autoridad religiosa, que estaba formada por el obispo y el cabildo catedralicio. Las decisiones que se tomaban en una ciudad, sobre todo cuando venía la peste, estaban tomadas, sí, por el cabildo, por la autoridad civil, pero esta siempre va en consonancia con la autoridad religiosa. No existe una separación entre unos y otros tangible, o sea, los límites entre uno y otro son siempre difusos y uno siempre apoya al otro. Y la decisión, por ejemplo, que toma la autoridad religiosa es apoyada por el cabildo civil y viceversa. Bien, y entonces, si debemos de realmente poner una ciudad en cuarentena, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Pues lo primero que tenemos que pensar son las ventajas de poner una ciudad en cuarentena. Y estas son ni más ni menos que las de evitar el contagio. Pero tenemos que quedarnos totalmente aislados. Pero ¿cuáles son los inconvenientes de instaurar una cuarentena? Pues lo primero es que cesaba toda actividad económica, por lo tanto venía la ruina económica. Hay que tener en cuenta que la población vivía de lo que trabajaba durante la jornada, no tenían ahorros. Dependen del socorro que pueda venir del exterior, lo que ya le hemos comentado, del representante del rey, que tiene que mandar las ayudas, los auxilios desde fuera. La falta de liquidez para sufragar los gastos, o sea, no hay dinero. El encarecimiento progresivo de los productos, sobre todo alimenticios, los de primera necesidad, conforme van faltando porque al estar aislada no pueden entrar de fuera. La huida en desbandada de la gente más pudiente de la ciudad, y con ellos también se va su dinero y sumen a los demás en la miseria más absoluta moral y económica. La pérdida de medios de producción porque deja de producir cualquier taller o comercio. La ruina económica, peligro de despoblamiento. En 1648 estuvimos a punto de desaparecer como ciudad, porque aquí decían que incluso en las calles principales, aquí en la Trapería, crecía la hierba. Y por último, la estigmatización. Hoy día seguimos diciendo, este tío es un apestado, ¿no? Cuando queremos decir, cuando tratar despectivamente a algo o a alguien.
una ciudad apestada dura mucho más tiempo de lo que puede durar la enfermedad. Bien, aquí simplemente he puesto cuáles serán el reparto de las funciones del concejo y las de la Iglesia. El concejo o ayuntamiento debía de hacerse principalmente de casi todo el abasto, los hospitales, tenía que organizar la vigilancia de las puertas, los chirrioneros o los transportistas de cadáveres y enfermos, abrir fosas para los muertos, quemar la ropa de los difuntos. Era una actividad muy compleja y hay que tener en cuenta que muchas de las autoridades, en este caso honrosamente se quedaron bastantes, pero en la mayoría de las ocasiones las autoridades son las primeras en huir y dejar la ciudad a su suerte. Y aquí vemos el punto de inflexión de lo que es la epidemia de Murcia de 1648. En la mañana del sábado 4 de abril, las autoridades, todas en procesión, junto con el obispo y el cabildo catedralicio, subieron aquí arriba, a la torre de la catedral de Santa María, a los conjuratorios. Desde aquí se conjuraban las langostas, cuando venían las plagas de langostas, se conjuraban las riadas, pues desde aquí también se conjuró a la peste. Desde aquí se conjuró a la peste con las reliquias de los santos que hemos visto anteriormente. Y una vez que se hizo una misa aquí solemne, el cabildo catedralicio abandonó inmediatamente la ciudad. Solamente se quedó el obispo y 4 colaboradores, las órdenes religiosas sí, pero lo que es el cabildo catedralicio se fueron prácticamente todos menos 2. ¿Cómo se organiza? Voy a ir un poco más rápido porque veo que ya me hacen señales. ¿Cómo se organiza la defensa de la ciudad? Básicamente por cinturones sanitarios. Esto que ven aquí es una imagen, el primer grabado que tenemos de Murcia. Lo que ven aquí en medio es el puente y eso es el ayuntamiento. Y esto es el plano de San Francisco. Una primera defensa de vigilancia por las zonas de la huerta con gentes a caballo armadas. Y luego una segunda zona de defensa, que eran los que estaban en las propias puertas de la ciudad para que nadie pudiera pasar. ¿Cuál es el problema principal en una epidemia de peste? La ocultación de los enfermos. ¿Por qué? Pues porque no quieren ir a los hospitales, relacionan los hospitales, lógicamente, con un sitio donde van a morir irremediablemente. Por eso se crean comisarías de peste, como la que había en Santa Catalina, en la plaza de Santa Catalina, donde regularmente se hablaba con los curas párrocos y se preguntaba, por medio de un libro de registro, cuántos enfermos había, cuántos habían muerto, de manera de llevar un cómputo de cada uno de los parroquianos. Los enfermos que acogían los familiares en su casa muchas veces morían en la más absoluta soledad, porque cuando la enfermedad empezaba a avanzar les entraba el pánico y ahí quedaban postrados. Ellos no se podían mover, ni siquiera podían comer, no podían beber, o sea, morían en el más absoluto abandono. ¿Y eso en qué se traducía? Pues en un montón de cuerpos pudriéndose en el interior de sus casas, y ya se pueden imaginar en pleno verano cómo podría oler Murcia. Se cierran todas las casas donde han habido enfermos, se depuran con cal y con vapores de azufre, y la tarea de recoger los cuerpos se encarga a los cuervos, que reciben diferentes nombres, que normalmente suelen ser pues esclavos o gentes que se han sacado del presidio, que van destinados a galeras, a cambio de que hagan este trabajo que resultaba tremendamente peligroso. Las medidas de higiene pública en Murcia eran desastrosas, prácticamente no existían. Fíjense en esta imagen de aquí, que eso que ven ahí es el arco de la Aurora. Y esto es una foto, no es ningún grabado. Esto es una foto de principios del siglo XX. Como pueden ver,
no existían el alcantarillado, sino que todas las inmundicias iban a un canalillo que estaba en medio de la calle, que desembocaba con suerte en alguna de las acequias o escurrideras, que también se llamaban. ¿Cómo desinfectar entonces la ciudad? Con plantas aromáticas, las que se encuentran por la zona: romero, tomillo y espliego, que se queman en grandes braseros para depurar el aire. O se traen ganados para que deambulen por la zona toda la noche y absorban la enfermedad en su cuerpo. Los médicos de la peste eran los encargados de diagnosticar, pero ellos no llevan el trabajo, ellos no abren las bubas, no están en contacto con los enfermos, solamente diagnostican, y llevaban estos trajes que era una especie de tafetán que se suponía que los defendían de la peste, junto con unas caretas con picos como de cuervo que llenaban con estas plantas aromáticas. ¿Para qué? Para que, como pensaban que la enfermedad se transmitía por medio del aire, pudieran purificar antes de respirar. Y el peso de la enfermedad, pues que recae sobre los cirujanos. ¿Cómo eran los hospitales? Aquí les he puesto un ejemplo de cómo era el Hospital de Sevilla, una fundación de una señora que la hizo en el siglo XVI, muy importante. Esto se llenó a rebosar. En toda esta explanada que ven aquí se llenó también de enfermos, porque ya no cabían. En Sevilla mueren 60.000 personas solo en la ciudad. ¿Cómo eran los de Murcia? Pues aquí lo tienen ustedes. En Murcia era una explanada, un erial, porque lo que importaba era que estuvieran lejos de la población sana, y los ponen de cualquier manera a la salida. A la salida de la Puerta de la Merced, muy cerca de aquí, la iglesia de la Merced. Y luego, posteriormente, en el barrio de San Antolín, que se cogió todo el barrio de San Antolín como si fuese un hospital, o sea, todas las casas. Aquí les he puesto las dos zonas donde estaban los hospitales. Con el número 1, el hospital, el primero que se puso, que era simplemente un terreno baldío, donde poner a los enfermos pues bajo toldos de cualquier manera, y posteriormente, con el número 2, el barrio de San Antolín, que también quedó cerrado. Cuando salían de hacer los que habían superado la enfermedad, pues termino ya. Los que habían superado la enfermedad entonces se iban a hacer la convalecencia. Sería el número 3, el barrio de San Juan, fue donde debían de permanecer aún después de haber superado la fase aguda de la enfermedad. Debían de permanecer 40 días al menos. Por eso se llamaba convalecientes o cuarentena. Y voy a tener que parar aquí porque veo que hay otro compañero que me está esperando. Básicamente, lo único que quería decirles con todo esto es que la enfermedad tenía un alto coste en vidas, pero para otras personas era una oportunidad, porque aquel nicho, aquel hueco que dejaban los fallecidos era ocupado por otras personas que venían desde fuera. Entonces, en zonas donde las condiciones para repoblar o donde la corte daba un poco de mano suelta a la hora de cobrar impuestos, lógicamente era un acicate para que vinieran nuevas personas. Casi todas las que a nosotros nos llegaron de la zona de Cuenca y de Albacete, por eso se repobló fácilmente. Luego hay otra cuestión muy importante, lo que hemos hablado. Hay una gran cantidad de matrimonios que se producen, pero en cuestión de semanas, de viudos y de viudas. Y estos viudos y viudas tienen hijos de manera exponencial y quedan registrados en los libros parroquiales. Con lo cual estas consecuencias quedaron paliadas y, por lo menos en el caso de Murcia, no tuvimos que esperar 25 años. Y lamento mucho no poder extenderme más, porque el tiempo es el... Sí.
Oeste, y también tuvo que ver esa gran violencia por el tema de la maldición que hay sobre los gatos. Los gatos es el gran depredador natural de las ratas, y no recordar que en la Edad Media, en toda la época de Barroco, se consideraba el gato como animal diabólico, era que, digamos, exterminarlo. Seguro que tenía algo que ver esto a nivel mundial, a nivel europeo, de la, digamos, agresividad de esta. Bueno, en Europa sí había, cuando llegaba la peste, había una matanza de perros y de gatos. Nos lo dicen algunos autores. En España no es tan frecuente. Se matan animales sobre todo que tengan pelo, pero no matan, por ejemplo, bueyes. Matan perros y gatos. Los bueyes, como se los pueden comer, pues eso no importa. Entonces, no, con el tema de la brujería, no. En Europa, en algunas ocasiones, sí. Pero es que en España el tema de la brujería no tuvo la importancia que tuvo en Europa. Aquí importaba más meterle mano a, por ejemplo, a los judíos que eran marranos, o sea, los que habían marrado o los que seguían haciendo sus tradiciones, más que el tema propiamente de la brujería. Entonces se deja un poco de lado. Si aquí, por ejemplo, en la epidemia de la que hemos estado hablando de Murcia, de 1648, hubiera habido una matanza de gatos o de perros, se hubiese reflejado. Pero no, yo no lo he encontrado en ninguna parte.